Éramos solo amigos hasta que dejamos de resistirnos. Esa noche ya no fue normal nunca. Pensé que el problema empezaría con algo tan pequeño, con un gesto tan cotidiano que, si alguien más lo hubiera visto, no le habría dado importancia. Pero yo lo sentí. Y él también. Éramos mejores amigos desde hacía años. De esos que se cuentan todo, que se quedan hablando hasta la madrugada, que se entienden incluso en silencio. Siempre juramos que nuestra amistad era distinta, más fuerte, más madura, que nunca la íbamos a arruinar por algo tan simple como sentimientos confundidos. El problema era que ya no estaba tan confundido. Todo empezó cuando noté que sus manos ya no se comportaban igual. Antes me tocaba cómo se toca a una amiga, rápido, distraído, sin intención, un empujón, un choque de hombros, una risa, pero últimamente sus manos se quedaban más tiempo del necesario, como si dudaran antes de retirarse, como si buscaran algo más. Una vez estábamos sentados, uno junto al otro, viendo cualquier cosa en la televisión. Yo tenía frío y me acerqué un poco más sin pensarlo. Fue automático y natural, como siempre había sido entre nosotros, hasta que su mano rozó la mía. No fue un golpe ni un accidente. Fue lento, consciente. Nuestros dedos se tocaron apenas y ninguno se movió, como si los dos estuviéramos esperando que el otro decidiera primero. Sentí un cosquilleo incómodo que empezó en la mano y subió por el brazo hasta el pecho. Mi respiración cambió, aunque intenté fingir que no había pasado nada. Él tampoco dijo nada, pero su mano siguió ahí, pegada a la mía. Pude haberla quitado, debía haberla quitado, pero en lugar de eso, dejé que su dedo se deslizara entre los míos. Fue un gesto mínimo, apenas una fracción de segundo, pero en ese instante entendí algo que me dio miedo. Yo quería eso desde hacía tiempo. Él apretó apenas, no fuerte ni posesivo, solo lo suficiente para confirmar que lo había sentido igual que yo. Seguimos viendo la televisión, fingiendo normalidad, mientras nuestras manos permanecían entrelazadas. Yo sentía el calor de su piel, el pulso de su mano, y ese silencio lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir en voz alta. En algún momento me preguntó si todo estaba bien sin mirarme. Yo asentí y dije que sí, aunque mi corazón iba demasiado rápido. Mentían. Desde ese día las cosas pequeñas empezaron a acumularse. Miradas más largas, sonrisas que duraban más de lo necesario, comentarios que antes no dolían, y ahora sí. Una noche, hablando de relaciones pasadas, dijo que a veces pensaba que la persona correcta había estado frente a él todo ese tiempo. No me miró cuando lo dijo, pero yo sentí que esas palabras eran para mí. Trag saliva. Quise preguntarle, quise ser valiente, pero en lugar de eso respondí que seguro algún día la encontraría. Sei rió bajito, sin humor, y dijo que tal vez sí, o tal vez ya la había encontrado y le daba miedo perderla. El silencio que siguió fue pesado y cargado. Esa noche, cuando me levanté para irme, me acompañó a la puerta como siempre, pero antes de que pudiera abrir, tomó mi mano otra vez. Esta vez no fue sutil. Dijo que había cosas que no decía porque no quería arruinar lo que teníamos. Lo miré y estaba demasiado cerca. Pude ver sus labios, su respiración y la forma en que me observaba, como si estuviera luchando consigo mismo. Le confesé que yo sentía lo mismo, casi en un susurro. Nuestros dedos se apretaron, pero ninguno dio el siguiente paso. Todavía no, Ann. Esa noche me fui sabiendo algo con certeza. Ann, ya no éramos solo mejores amigos, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. Y lo peor, o tal vez lo mejor, apenas estaba comenzando. Después de esa noche, nada volvió a sentirse normal. No pasó algo concreto. Y justo eso fue lo peor, porque cuando no hay un límite claro, todo se vuelve peligroso. A los días siguientes, seguimos hablando como siempre, con mensajes largos, audios de madrugada y bromas internas que nadie más entendía. Pero ahora había algo distinto, porque cada palabra parecía tener doble sentido. Aunque no lo dijéramos en voz alta, aún una tarde quedamos de vernos para estudiar. La excusa perfecta. Me senté en su cama con los apuntes regados y él frente a mí. Al principio sí hablamos de lo que se suponía, pero poco a poco las palabras se fueron volviendo más lentas, más escasas, como si ambos estuviéramos prestando atención a algo que no estaba en los libros. Me dijo que me distraía mucho y sonrió. Yo le respondí que mirara quién lo decía. Se rió, pero no apartó la mirada. Y sentí ese nudo en el estómago otra vez. En algún momento se sentó a mi lado, demasiado cerca. Mi pierna rozó la suya, y esta vez no fue un accidente. Yo no me moví, y él tampoco. Me preguntó en voz baja si me incomodaba. Negué con la cabeza y le dije que no, porque era verdad. En su mano volvió a buscar la mía como si ya fuera algo nuestro. Me tomó los dedos con cuidado, como si temiera que en cualquier momento pudiera arrepentirme. Mi respiración se volvió lenta, consciente y pesada. Dijo que a veces sentía que estábamos jugando con fuego, y sin pensarlo, respondí que yo sentía que llevábamos quemándonos mucho tiempo. Sus dedos se tensaron alrededor de los míos. El silencio cayó otra vez, pero esta vez era distinto. No era incómodo ni vacío,
Era un silencio que apretaba el pecho y pedía algo más. Se inclinó apenas hacia mí y pude sentir su aliento tan cerca que me erizó la piel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. No me alejé, no quise. Murmuró que si seguíamos así ya no habría vuelta atrás. Levanté la mirada y nuestros rostros estaban peligrosamente cerca. Le dije que entonces me dijera que parara, pero no lo hizo. En lugar de eso, su pulgar empezó a dibujar círculos lentos sobre el dorso de mi mano. Un gesto mínimo pero íntimo, demasiado íntimo para dos mejores amigos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Confesó que no quería perderme, pero que tampoco quería seguir fingiendo que no sentía eso. Trog saliva, porque yo sentía lo mismo desde hacía tiempo. Me acerqué un poco más, apenas unos centímetros, lo suficiente para que nuestras rodillas se tocaran por completo. Su cuerpo se tensó y mis nervios también. Y entonces, ¿pasó? ¿No fue un beso? Todavía no. Fue su frente apoyándose contra la mía. Fue el calor. Fue la respiración compartida. Fue esa cercanía que decía más que cualquier palabra. Cerré los ojos y susurré que eso ya no era amistad. Él respondió que no, pero que tampoco quería que terminara ahí. Nos quedamos así unos segundos eternos, suspendidos en ese punto donde todo puede cambiar. Yo sabía que si levantaba apenas el rostro, si inclinaba un poco más la cabeza, todo se rompería. Pero alguien tocó a la puerta. Nos separamos de golpe. El momento se quebró, pero la tensión quedó flotando en el aire, intacta. Esa noche me fui con las manos temblando y una certeza clavada en el pecho. El primer beso ya no era una posibilidad lejana. Era solo cuestión de tiempo. Dejamos de fingir. No lo hablamos ni pusimos reglas, simplemente dejamos que las cosas fueran demasiado lejos sin detenernos. Empezamos a buscarnos con más frecuencia, ya no por excusas claras, sino por necesidad. Bastaba un mensaje corto, un vente un rato, un ¿estás despierta? O un solo quiero verte. Y todo quedaba decidido. Esa noche llovía, de esas lluvias que hacen que el mundo se sienta más pequeño y más íntimo. Llegué empapada y me prestó una sudadera suya. Olía a él, a algo familiar, a algo que ya no debía sentirse tan bien. Me la puse sin pensarlo y él se quedó mirándome un segundo de más. Dijo en tono medio en broma que me quedaba peligrosa. Pregunté por qué, y respondió que porque daban ganas de acercarse. Reí nerviosa, pero no me moví. Nos sentamos en el sillón muy juntos. No había película ni música, solo el sonido de la lluvia golpeando la ventana y nuestra respiración. Su brazo rodeó mis hombros, y esta vez no preguntó. Me acomodé contra su pecho y sentí como su cuerpo reaccionó apenas al contacto. No fue exagerado, fue real, humano. Y eso lo hizo peor y mejor al mismo tiempo. Dije en voz baja que eso ya se sentía diferente. Y él respondió que lo era, y que ya no sabía cómo fingir, que no giré el rostro para mirarlo, y estábamos tan cerca que tuve que contener la respiración. Sus ojos bajaron a mis labios sin disimular, y ese gesto fue suficiente. Mi mano subió sola, temblando, y se apoyó en su pecho. Sentí su corazón acelerado bajo la tela y él tragó saliva. Murmuró que si seguía no iba a poder parar, y sin pensarlo le respondí que entonces no parara. No fue un beso rápido, ni torpe, ni impulsivo. Violento. Sus labios tocaron los míos como si estuviera probando algo que llevaba años deseando. Al inicio fueron suaves y cuidadosos, hasta que el miedo empezó a perder fuerza. Cerré los ojos, mi mano se aferró a su sudadera, y su mano subió a mi mejilla, sosteniéndome como si ese beso pudiera romperse si no era cuidadoso, aun cuando nos separamos apenas unos centímetros. Ninguno habló. Nos volvimos a besar, esta vez con más seguridad y más intención. Su respiración se mezcló con la mía y sentí su sonrisa contra mis labios, como si no pudiera creer que eso finalmente estuviera pasando. Confesó contra mi boca que lo había querido desde hacía tanto tiempo y le respondí que yo también. Sin pensarlo, en el beso bajó un poco más hacia mi mandíbula y mi cuello. Nada apresurado ni indebido, pero cargado. Cada roce hacía que mi piel reaccionara y que mi cabeza se llenara de pensamientos peligrosos. Me aferré a él y susurré que éramos un desastre. Respondió que sí, pero uno que no quería soltar. Nos quedamos abrazados con el corazón desordenado y el cuerpo demasiado consciente del otro. No pasó nada más esa noche y aún así sentí que todo había cambiado. Cuando me besó otra vez en la puerta, corto y prometedor. Como una advertencia, esa noche dormí mal, pensando en sus manos, en su boca y en lo que habíamos despertado, porque el beso no lo había complicado todo, lo había hecho inevitable. Después de ese beso, intentamos volver a la normalidad, aunque en el fondo sabíamos que no iba a funcionar. Seguimos escribiéndonos todos los días, pero ahora los mensajes tenían pausas extrañas. A veces escribíamos algo y lo borrábamos, volvíamos a escribir y dudábamos otra vez, como si cada palabra pudiera empujarnos un paso más cerca del punto de no retorno cuando nos veíamos. El aire se sentía distinto, más pesado y más cargado. Ya no bastaba con estar cerca.
porque lo que realmente queríamos era tocarnos. Esa tensión se volvía imposible de ignorar. En una noche volví a su casa sin una excusa elaborada. Solo un mensaje corto preguntando si iba a ir. Y fui. Nos sentamos uno frente al otro, demasiado callados para dos personas que siempre hablaban de todo. Yo jugaba con las mangas de la sudadera, nerviosa, mientras él me observaba como si estuviera tomando una decisión importante. Después de un momento dijo que desde ese día no había dejado de pensar en mí. Sentí calor en la cara y admití que a mí me pasaba lo mismo. Se acercó despacio, sin prisa, como si quisiera asegurarse de que yo pudiera detenerlo en cualquier momento. Apoyó su mano en mi rodilla y ese gesto simple me hizo contener la respiración. Murmuró que le dijera si se estaba pasando, pero no dije nada. Su mano se quedó ahí, quieta pero presente, pesando más por lo que prometía que por lo que hacía. Yo sentía cada segundo, cada latido y cada centímetro de distancia entre nosotros. Esta vez, fui yo quien se acercó. Mi pierna tocó la suya y mi mano buscó su brazo, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi cabeza. En el beso volvió a encontrarnos, más lento que antes y más profundo. Ya no había nervios, solo una especie de hambre tranquila y contenida. Sus manos se movieron a mi cintura, firmes pero cuidadosas, como si todavía tuvieran miedo de romper algo. Me estremecí y murmuré que eso se estaba volviendo peligroso. Él respondió que lo sabía y que aún así no quería parar. Nos recostamos en el sillón sin separarnos. Yo sobre su pecho, escuchando su respiración cambiar cada vez que me movía. Su mano recorría mi espalda lentamente, como si estuviera memorizándome. No pasó eso que muchos pensarían, pero pasó algo más importante. Pasó que dejamos de contenernos, que nuestras manos empezaron a explorar sin vergüenza, que el silencio se llenó de suspiros y miradas oscuras, y que mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos. Me preguntó si me daba cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo miré y noté sus ojos distintos, más sinceros y más intensos. Le respondí que sí, y que por primera vez no me asustaba. Nos quedamos así un largo rato, demasiado cerca y demasiado conectados. Cuando me fui esa noche, no me besó como antes. Me abrazó fuerte, de una forma distinta, como alguien que ya no quiere soltarte. En esa madrugada, me escribió que no quería seguir fingiendo que solo éramos amigos. Le respondí sin pensarlo que yo tampoco. Ahí lo entendí. No era solo deseo ni solo tensión. Era el comienzo de algo que ya se sentía real y lo que venía después iba a exigir una decisión. Después de esos mensajes, algo cambió de forma definitiva. Ya no había excusas ni juegos de mejor no, solo una verdad incómoda flotando entre los dos. Nos queríamos y también nos deseábamos, y ya no tenía sentido fingir lo contrario. Quedamos de vernos otra vez, y esta vez no fue espontáneo, fue planeado, y eso lo hizo aún más intenso. Llegué con el corazón acelerado, como si supiera que esa noche iba a marcar algo importante. Abrió la puerta y no dijo nada. Me miró de arriba abajo, con calma, sin disimular, no con morbo vacío, sino con esa mezcla peligrosa de cariño y ganas que ya conocía demasiado bien. Me pidió que pasara y dijo que teníamos que hablar, una frase que debería haberme tranquilizado, pero que solo consiguió ponerme más nerviosa. Nos sentamos frente a frente y el silencio se alargó más de lo normal. Yo jugueteaba con mis dedos mientras él respiraba hondo, como armándose de valor. Dijo que no quería que aquello fuera solo calentura, que le importaba demasiado lo que teníamos. Sentí un nudo en la garganta y le respondí que a mí también me importaba, que por eso me daba miedo, pero que por la misma razón seguía viniendo. Se levantó y se sentó a mi lado. Esta vez no hubo duda. Su mano buscó la mía y la tomó con firmeza, no como Entis, no con cuidado excesivo, sino como alguien que ya había decidido. Me pidió que me quedara, que no me fuera temprano esa noche, y ese simple pedido hizo que todo mi cuerpo reaccionara. Asentí sin decir nada. Nos recostamos juntos sin prisa, su brazo rodeándome y mi cabeza apoyada en su pecho. El contacto ya no era tímido, era constante y necesario. Sus dedos recorrían mi espalda con lentitud, provocándome escalofríos. Murmuró que le encantaba cómo reaccionaba cuando me tocaba. No contesté, solo me acerqué más. En el beso volvió, pero esta vez fue distinto, más profundo y más cargado. Sus manos bajaron un poco más marcando territorio, haciéndome consciente de cada centímetro entre nosotros. No voy a mentir, me perdí un poco. El tiempo se volvió extraño y dejé de saber si habían pasado minutos u horas. Solo sentía su respiración, sus manos y la forma en que mi cuerpo respondía sin pedir permiso. En algún momento me detuve, no por falta de ganas, sino por miedo. Le dije que si seguíamos ya no íbamos a poder fingir nunca más. Me miró serio y vulnerable al mismo tiempo y respondió que no quería fingir, que quería intentarlo conmigo. Esas palabras me desarmaron. Nos quedamos abrazados largo rato. No hubo prisas ni nada explícito, pero la intimidad fue tan fuerte que sentí que ya habíamos cruzado algo irreversible. Me quedé a dormir. Dormimos juntos, piel con piel, con las respiraciones acompasadas.
En la oscuridad su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos como si fuera lo más natural del mundo. Antes de quedarme dormida, lo escuché murmurar que, al día siguiente, teníamos que hablar de lo que éramos. Sonreí en la oscuridad, porque en el fondo ya lo sabía. La amistad había quedado atrás, el deseo ya no se podía esconder, y el amor estaba tocando la puerta. Desperté antes que él. La luz de la mañana entraba suave por la ventana, y por un segundo olvidé dónde estaba, hasta que sentí su brazo rodeándome con firmeza, como si incluso dormido tuviera miedo de que me fuera. Me quedé quieta, escuchando su respiración, y sintiendo el peso tranquilo de su cuerpo junto al mío. No habíamos hecho eso, pero había pasado algo más profundo, algo que ya no podía deshacerse, aun cuando abrió los ojos, no sonrió de inmediato. Me miró con una mezcla de ternura y nervios, como si también estuviera despertando a una realidad nueva. Me dio los buenos días con la voz ronca y se los devolví. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era de esos silencios que esperan una verdad. Se incorporó un poco, apoyándose en el codo, y me observó como si quisiera memorizarme. Repitió que teníamos que hablar, igual que la noche anterior. Asentí y sentí como mi corazón volvía a acelerarse. Nos sentamos en la cama frente a frente. Yo abrazaba mis piernas y él jugaba con sus dedos, un gesto que solo hacía cuando estaba nervioso. Confesó que tenía miedo de arruinar lo mejor que tenía. Tragué saliva y le admití que yo también lo sentía, pero que ya lo estábamos arriesgando y que fingir que no pasaba nada dolía más. Me miró con atención y cuidado, y dijo que si hacíamos esto, no se trataba solo de besarnos, sino de intentar algo de verdad. Me acerqué un poco más y le respondí que eso era justo lo que quería, algo completo, no a medias. Su mano buscó la mía y la tomó con decisión. Me pidió que le dijera si sentía lo mismo, sin rodeos. Respiré hondo y le dije que estaba enamorada de él, desde hacía tiempo, y que la noche anterior solo me lo había confirmado. Sus ojos se suavizaron y sonrió, no de forma burlona sino emocionada. Me dijo que él también se había enamorado antes de darse cuenta y que cuando quiso frenar, ya era demasiado tarde. Se inclinó y me besó la frente, luego la mejilla y después los labios. Fue un beso distinto a los anteriores, no urgente ni desesperado, sino seguro. Dijo que no quería esconderme ni que lo nuestro fuera solo cuando nadie miraba. Sentí el pecho llenarse de algo cálido. Le pregunté entonces qué éramos. Me miró fijo y sonrió de esa forma que siempre me hacía sentir en casa. Me dijo que era su novia. Si yo quería. No lo pensé, no dudé y no sentí miedo. Le respondí que sí, que quería. Me abrazó fuerte, como si hubiera esperado ese momento demasiado tiempo. Su risa se mezcló con la mía y la tensión acumulada durante meses empezó a soltarse poco a poco. Dijo que íbamos a tener que aprender a ser algo más que amigos, y le respondí, sonriendo, que creía que se nos iba a dar bastante bien. Antes de irme me besó otra vez en la puerta, lento y prometedor, con intención. Y mientras caminaba a casa, lo entendí por completo. No habíamos perdido una amistad, la habíamos transformado. Y lo que venía después iba a ser mucho más intenso. Decir que éramos novios no cambió todo de golpe, pero al mismo tiempo lo cambió todo. La primera vez que salimos de forma oficial fue extraña y emocionante. Caminábamos uno junto al otro sin saber muy bien cómo comportarnos ahora que ya no había que fingir. Sus dedos rozaban los míos, y esta vez no había culpa, ni dudas, ni miedo. Me preguntó si podía tomarme la mano y sonreí al decirle que ahora ya no tenía que preguntar. Entrecruzó nuestros dedos con una seguridad que me hizo estremecer. Ese gesto tan simple se sintió más íntimo que muchos de los momentos que habíamos vivido antes, a escondidas. La gente nos miraba y por primera vez no me importó. En esa noche, regresamos a su casa sin prisa ni ansiedad, con esa calma deliciosa que solo aparece cuando sabes que estás donde quieres estar. Nos sentamos juntos, abrazados, hablando de todo lo que habíamos callado durante años. Hablamos de las veces que casi dijimos algo, de los celos silenciosos y de las noches en las que deseamos cruzar esa línea antes. Dije entre risas que habíamos sido tontos y él respondió que sí, pero que mirara dónde estábamos ahora. Su mano recorrió mi espalda lentamente, sin esconderse y sin miedo. Apoyé mi cabeza en su hombro, disfrutando de la cercanía, del calor y de la certeza. Le susurré que me gustaba eso y él respondió que a él le encantaba, porque ahora ya no tenía que contenerse. Me besó, no como antes, ni con duda, sino como a alguien que ya había elegido. Sus labios se movieron con calma y con intención, como si el tiempo no existiera. Sentí ese cosquilleo recorrerme el cuerpo, pero esta vez no me asustó. Nos quedamos así largo rato, abrazados, besándonos y riéndonos entre suspiros. La noche avanzó sin que nos diéramos cuenta. Cuando nos acostamos no hubo urgencia, hubo sorquenia, hubo confianza, y ese silencio cómodo donde todo se entiende sin decirse. Antes de dormir me miró, y dijo algo que todavía guardo como un secreto precioso. Me agradeció por no irme cuando todo se puso complicado. Le acaricié el rostro y le agradecí por quedarse. Apagamos la luz, y su mano encontró la mía en la oscuridad. Y, por primera vez,
No éramos dos mejores amigos luchando contra lo que sentían. Éramos dos personas que se eligieron, y aunque nuestra historia empezó con miedo, roces tímidos y silencios peligrosos, sabía que lo que venía después sería aún más intenso. Pero esta vez ya no había vuelta atrás.